Hola, muy bienvenidos a 5 minutos con, en lo que va del año 2021, más de 3.400 niñas, adolescentes y también mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Perú, lo que representa un aumento del 16% frente al mismo periodo del año anterior. Esta alarmante cifra fue presentada por la Defensoría del Pueblo de Perú y para analizar esta problemática conectamos ya mismo con Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo de Perú. Eliana Rebollar, muchísimas gracias y bienvenida a France 24. Bueno, los datos oficiales indican que existe un promedio de 16 desapariciones por día y una cada 90 minutos en Perú. ¿A qué se debe una cifra tan alarmante? Santiago, buenos días. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo en el Perú, desde el año 2020, viene sacando reportes que son reportes mensuales de lo que está pasando con las denuncias de desaparición de mujeres en todo el ciclo de vida. Esta es una situación que nos preocupa porque hemos pedido que haya modificaciones legales. En el Perú tenemos un sistema nacional de desaparición de personas y la Defensoría lo que hace es eh, captar las notas de alerta que lanza la Policía Nacional del Perú para la búsqueda de las mujeres. En este sentido, tenemos que decir que las denuncias aún son mayores a las notas de alerta que se lanzan. Por ejemplo, en el año 2020 se ha terminado con un promedio de 10.000 denuncias, de las cuales han habido 5.500 notas de alerta. Entonces, sí es un problema porque no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres continúan en esa situación de desaparición, porque todavía no tiene el registro una información que pueda retirar aquellos Claro. casos en los que ellas han aparecido, sea vivas o sin vida, porque muchas de ellas han sido víctimas, por ejemplo, del feminicidio. Bueno, un poco lo estaba adelantando y si bien usted decía, bueno, que no se sabe dónde están, según lo analizado, ¿cuáles podrían ser los fines de estas desapariciones? Precisamente la Defensoría tiene dos hipótesis, ¿no? En el caso de las púberes y adolescentes, que es la mayor prevalencia de desapariciones, estamos hablando, por ejemplo, entre enero y julio, que ha ocurrido en este grupo etario un promedio de 363 desapariciones. Sin embargo, si consideramos todos los menores de edad, incluidos los varones, son 417. Entonces, un 87% es de niñas púberes o adolescentes. Entonces sí cruza una variable de edad y de género de ellas. Y nosotros hemos sabido que muchas de ellas son captadas por redes de personas que se dedican a la trata, personas que se dedican a la explotación sexual, pero muchas de ellas también huyen de escenarios de violencia en sus hogares. Llámese de Claro. lugares donde las violentan física, psicológica o hasta sexualmente. Entonces, lo que la Defensoría exige es que desde el Ministerio del Interior, que es el ente rector, haya un estudio criminológico para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las causas y consecuencias, porque lo que sí cruza es la violencia, que puede ser causa para que ellas se expongan a una exposición o consecuencia para ser víctimas de delitos que tienen que ver con su condición de mujeres. ¿Y a qué atribuye, no, que sean las mujeres las más afectadas? Un estudio desarrollado por la Defensoría del Pueblo del Perú en el año 2020 justamente nos llevaba a considerar esas dos variables. El hecho de que sean mujeres tiene que ver con la discriminación estructural que tiene la mujer en el país y por qué esa alta prevalencia de desapariciones. Han habido casos, como lo decía, por ejemplo, de mujeres, un 24% de 138 feminicidios en el 2020 y de 92,9 en este año 10% antes se denunciaron como desaparición. No hay una correlación todavía en el Perú del número de desapariciones que habrían desembocado en casos penales Claro. de trata de personas por explotación sexual, por ejemplo. Pero sí hay una alta prevalencia de esa condición de mujeres que son o víctimas de escenarios de violencia o que han sido víctimas de otro tipo de delitos, sean agresiones sexuales, las han secuestrado, privado de libertad, las han sometido a Eliana, distintos tratos.
Rebollar, muchísimas gracias. La debo interrumpir, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su testimonio. Ha sido un placer tenerla en France 24. A nuestra audiencia, como siempre, la invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.